Uno, dos, tres. ¿Se escucha? Ahora sí. Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar. Número uno dice, ¿cómo justifica Parménides su gran principio básico? ¿Ya? La argumentación es muy sencilla. Todo lo que uno piensa y dice es. Todo lo que uno piensa y dice es. ¿Ya? Lo que uno piensa, lo que uno dice es. Todo lo que uno piensa y dice es. ¿Ya? Todo lo que uno piensa, lo que pensamos y lo que decimos. Lo que uno piensa, ¿ya? Lo que uno dice, todo lo que uno piensa y dice es. Lo que uno piensa y lo que uno dice es. Es. Lo que uno piensa y lo que uno dice es. Es decir, existe. O sea, se refiere al ser. Es. No se puede pensar y por tanto decir si no es pensado, ¿no? Si no es pensando y diciendo. No se puede pensar y por tanto decir, hablar, comunicar algo, si no es pensando y diciendo aquello que es el ser. Pensar la nada significa no pensar. La nada no se puede pensar. Pensar la nada significa no pensar. ¿Ya? Pensar la nada es simplemente no pensar. Pensar la nada significa no pensar. No pensar. Y decir la nada significa no decir nada. Decir la nada significa no decir nada. No pensar, no decir. No decir nada. Por ello, la nada es impensable e indecible. La nada es impensable e indecible. O sea, de ella no podemos pensar, de ella no podemos decir. La nada es impensable, la nada es indecible. Impensable. Impensable
indecible. Bien. Estamos hablando de el ser como arjé. Recuerda que para Parménides este vendría a ser arjé. ¿Ah? Es decir, el principio. Arjé. Podemos inferir del fragmento anterior. ¿Qué podemos inferir? El lenguaje distorsiona el pensamiento. Para Parménides el pensar y ser coinciden. El ser se manifiesta de formas contradictorias. Nada se puede decir de muchas formas. Lo único que se puede pensar es la nada. En la alternativa E queda descartada porque lo que se señala aquí es que la nada es impensable. Entonces acá dice, lo único que se puede pensar es la nada. No, la nada es impensable. No se puede pensar la nada porque es impensable. Pensar la nada es no pensar. Decir algo sobre la nada es no decir nada, es indecible. Se descarta la E. ¿Ya? La nada se puede decir de muchas formas, descarta la B, porque de la nada no se puede decir absolutamente nada, es indecible. El ser se manifiesta de formas contradictorias. El ser se manifiesta de formas contradictorias, no de formas contradictorias. No, según el texto, más bien lo que nos dan a entender es que tanto el pensar como el decir coinciden en relación al ser. Lo que se piensa es el ser y lo que se dice es el ser. Entonces el ser se dice y se piensa. Ojo, en el mismo sentido. Entonces no hay contradicción entre el pensar y el decir sobre el ser. Más bien hay una especie de identidad o de coincidencia. ¿El ser se manifiesta de formas contradictorias? No. Aquí no vemos que el ser se manifieste de formas contradictorias. Para Parménides, pensar y el ser coinciden. Sí. Sí podríamos inferir del texto que el ser y el pensar coinciden, ¿no? El pensar y el ser coinciden. Lo que se piensa del ser, eso que se piensa es eso que se dice del ser. Pensar y decir sobre el ser, eso es lo que es lo que existe. El lenguaje distorsiona el pensamiento. No, el lenguaje no distorsiona el pensamiento. Más bien aquí nos están poniendo un ejemplo de cómo el lenguaje puede describir el ser, ¿ya? Puede hablarnos del ser, ¿ya? Entonces, cuando se señala que el ser y pensar coinciden, ¿ya? Aquí vamos a recordar una frase de Parménides. Parménides dijo, ser y pensar son lo mismo. Ser y pensar son lo mismo. ¿Ya? Ser y pensar son lo mismo. Entonces, ser y pensar son lo mismo. ¿Ya? En Parménides, el ser y el pensar se identifican. Y eso es lo que el texto nos da a entender. El ser y el pensar se identifican, el pensar y el decir también se identifican. O sea, el lenguaje, a través del lenguaje podemos dar cuenta del ser. ¿Qué quiere decir o qué significa que el ser y el pensar son lo mismo? Esto significa, en otras palabras, que la única manera, la única forma de dar cuenta acerca del ser, de conocer al ser, de captar al ser, es únicamente a través del pensamiento. ¿Ok? Entonces, únicamente a través del pensamiento, a través del intelecto, a través de la razón, es que se capta el ser.
¿Ok? Entonces, todo lo que pensamos y decimos del ser se fundamenta en la razón. Pensar es la razón y la razón capta el ser. Ser y pensar son lo mismo, significa que por medio de la razón, ¿ya? Por medio de la razón, captamos el ser, conocemos al ser, pensamos el ser. Por medio de la razón, ¿ya? Por medio de la razón, captamos al ser, ¿ya? Ese captar, esa aprehensión es una aprehensión racional. O sea, ese conocer, captar, significa conocer, ¿ya? La razón, ¿ya? Diré, al ser, captar o conocer al ser, atrapar al ser, eso es posible únicamente con la razón. ¿Ok? De aquí se desprende de lo siguiente. Parménides fue un racionalista, un filósofo racionalista en la antigüedad, que confiaba en la razón, puesto que a través de ella se fundamenta la verdad. La verdad en relación al ser se fundamenta en la razón, no hay otra manera. Parménides desconfía de los sentidos son fuente de engaño. Los sentidos son fuente de engaño. Son fuente de engaño. ¿Ok? Son fuente de engaño. Entonces, Parménides habla de dos caminos, de dos vías. En la mañana estamos hablando, en una pregunta nos hablaban de dos caminos o dos vías: el camino de la verdad, el camino de la razón, de la persuasión, a través del cual conocemos al ser, y el camino de la falsedad, el camino de la doxa, de la opinión. Bien, la clave en la número 1 sería la B. 1 la B. 1 burrito. ¿Ah? 1 burrito. ¿Ah? 1 burrito. Vamos con la número 2. A ver, ¿qué dice acá? En líneas generales, la perspectiva de ambos coincide, respectivamente, con las filosofías de... Para Jacobo, el desarrollo del universo, dice, el desarrollo del universo 4 solamente pueden explicarse sobre la base de la consideración de fuerzas ordenadas, que la realidad solo podría haberse formado a partir de 4 fuerzas cósmicas asociadas o disasociadas elementos constitutivos. Carlos sostiene que no existían tales fuerzas ni un orden determinado, por el contrario, los átomos poseían el movimiento propio y espontáneo. En línea general, la perspectiva de ambos coincide respectivamente con la filosofía de... Cuatro fuerzas cósmicas. Si son 4, significa que son 4 elementos. Ya. Entonces, a ver, postuló 4 elementos. ¿Quién postuló 4 elementos? Fue Empédocles. Empédocles. Y planteó los átomos y el vacío. Átomos y vacío. Átomos y vacío.
Demócrito. Demócrito. Entonces en la 2, la clave sería la B. En la 3, señale los valores de verdad o de falsedad. Los átomos son partículas infinitas. Sí, son partículas infinitas, indivisibles. Es decir, que ya no se pueden dividir más porque ya son partes elementales, simples y eternas. Sí, no se pueden destruir, ¿no? Siempre han existido los átomos eternamente. Entonces, la número 3, la número 1 es verdadera. La número 2 representa una concepción monista acerca del arjé. No, falso. ¿Ya? Falso. Estamos hablando del atomismo de Demócrito. Señala que entre los átomos existe el vacío. Sí, verdadero. Existe el vacío. ¿Concibe el universo en un estado de inmovilidad? No. ¿El universo inmóvil? No. Falso. Entonces, la clave sería verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Verdadero, falso, verdadero, falso. La clave sería avión. Avioncito. Avioncito. 4. Para Parménides, como el fundamento último de todas las cosas es el ser. Es el ser. Ahora bien, este se caracteriza por ser el fundamento último de todas las cosas es el ser. Muy bien. Este se caracteriza por ser y. Preguntan por el ser parmenídeo. Nosotros ya habíamos hablado del ser parmenídeo y habíamos señalado atributos del ser. El ser parmenídeo, ¿ya? El ser de Parménides, es, habíamos dicho, único, eterno o increado, inmutable, esférico, quiere decir que es finito. Entonces, inmutable sí es, generado no, porque generado o creado no, siempre existió ese término. Material no es material, increado sí o eterno, inmutable correcto, perfecto, perfecto, no se atribuye la perfección al ser, no, inmortal no, la inmortalidad no tiene nada que ver con el ser, entero, pleno, sí, derivado, no, inmutable, sí, móvil, no, es inmóvil, permanente, sí, o sea que no cambia, eterno, mutable no puede ser. La única opción para marcar aquí es la B de burrito, pero vamos a hacer una observación. Ahí donde dice perfecto, ahí hay que tener cuidado. No es perfecto el ser de Parménides, no atribuye ninguna perfección
al ser. Ahora, puede ser que se esté pensando en la perfección en relación a esta figura geométrica, la forma de esfera. Podría pensarse como figura perfecta, pero la perfección no es un atributo del ser parmenídeo. No sé, ahí hay un problemita. Hay que tener cuidado, entre comillas, le ponemos comillas a esa idea de perfección del ser. Parménides no afirma que el ser sea perfecto. ¿Ok? Lo que sí es perfecto es las ideas platónicas. O sea, los atributos del ser parmenidio, estos atributos, luego se van a convertir, a excepción de este de aquí, se van a convertir en las características de las ideas platónicas. O sea, las ideas platónicas son eternas, inmutables, sobre todo estas de acá, estas dos características. La eternidad y la inmutabilidad se convierten en cualidades de las ideas platónicas, en Platón. Platón, obviamente, que leyó la obra de Parménides. ¿Ok? No, único no, porque las ideas son diversas, hay una diversidad de ideas, no son únicas las ideas. ¿Ya? Entonces, eternidad y mutabilidad sí. Y perfección es una idea que Platón atribuye, pero que Parménides haya atribuido al ser, no. No tenemos otra opción, marcamos la B, ponemos entre comillas la palabra perfecto. 5. Sobre los planteamientos de la filosofía de Heráclito. Sobre los planteamientos de la filosofía de Heráclito, marque verdadero o falso. El fuego es un elemento simbólico que sirvió para representar el movimiento. Nos hablan del fuego. El fuego sirvió para simbolizar el movimiento. Correcto. Sí. El fuego simboliza el movimiento. Correcto. Porque era lo que Heráclito quería justamente afirmar, el movimiento de la realidad. Sostuvo que el arjé no puede ser conocido porque la razón humana es limitada. Sostuvo que el arjé no puede ser conocido porque la razón humana es limitada. No. Heráclito no niega la posibilidad del conocimiento. No niega la posibilidad del conocimiento. Eso es falso. ¿Postuló el vacío como principio para explicar el devenir? No. Ese planteamiento es de Demócrito. Es falso. Entonces, la primera es verdadera, las otras dos son falsas. Casa. Casa. De acuerdo con la filosofía de Heráclito, es imposible que no podamos bañarnos dos veces en las mismas aguas de un río. Esta perspectiva supone principalmente que en el universo nada puede ser considerado como mutable, los deseos humanos son permanentes, todo se encuentra en constante cambio, en constante devenir. 6. La de heredado. Todo cambia, todo fluye. ¿No? Por algo dialéctico, Heráclito es considerado el padre de la dialéctica. Todo cambia, todo fluye. Vladimir, estudiante de filosofía, considera que todas las cosas existen, se encuentran en constante cambio y transformación. Creo que esta pregunta la hemos visto en la mañana. Aquí se ha repetido esta pregunta. Aquí la clave es la C, Gorgias. La crítica que hace, ¿no?, el planteamiento escéptico radical de Gorgias
que niega el ser parmenidio, la crítica al ser parmenidio. Ocho, Tales de Mileto consideraba que el agua era el principio de la realidad. De acuerdo con esta idea, se puede inferir que para el primer filósofo esta sustancia expresaba mejor que cualquier otra por sus características. El incesante cambio de las fuerzas naturales, la permanencia e inmutabilidad del universo, la lucha y armonía existente en el universo, el carácter empírico de la naturaleza, la vida y lo misterioso que resulta explicarla, expresada mejor que cualquier otra por sus características. El incesante cambio de las fuerzas naturales podría ser. La inmutabilidad no, pues. Inmutabilidad no. Que nada cambie, no. La lucha y armonía existente en el universo. No, eso parece Heráclito. El carácter empírico. Pero el carácter empírico tiene que ver con el conocimiento, más que con el problema del arjé, del principio, del agua. La vida y los misterios que resulta explicarla, no. Tiene que ver más bien con el incesante cambio de las fuerzas naturales. La naturaleza viva, el hilozoísmo y todo lo que estaba lleno de Dios. La clave sería la B. Hace referencia al pensamiento hilozoísta de Tales de Mileto. Los pitagóricos suponían que los números constituían la esencia de todo lo existente. De acuerdo con esta idea, se puede inferir que para los pitagóricos ¿solo existen números enteros racionales? No. ¿La filosofía se reduce a las matemáticas? ¿Toda realidad resulta incognoscible? No. ¿El universo es ordenado? Sí. ¿El fenómeno del movimiento es una ilusión? No. No tiene que ver con el movimiento y con el hecho de que sea una ilusión, no. Tampoco con reducir la filosofía a las matemáticas. Es concebir que en la naturaleza más bien hay un orden matemático, hay una armonía matemática. La 9 es la D de dado. Toda la realidad, ¿no? El universo está ordenado y es armonioso. Tiene que ver más con esta concepción del orden y de la armonía. Podemos afirmar que la primera confrontación importante en la historia de la filosofía se dio entre las perspectivas en torno al problema del. La primera confrontación importante en la historia. Confrontación. Filósofos cuyas posturas son opuestas y que se van a enfrentar de dos perspectivas en torno al problema de. Podría ser, dice, de Heráclito y Parménides en relación al problema del movimiento, podría ser. Tales y Anaximandro sobre el logos, pero el logos no lo postula Anaximandro, tampoco Tales. Ellos no abordan o no se confrontan en relación al principio llamado logos. Empédocles y Demócrito sobre el vacío, pero Empédocles no postula el vacío, Demócrito sí. O sea, ahí no habría una confrontación entre ellos. Ambos eran pluralistas. Anaximandro y Heráclito, Anaximandro el apeirón, Heráclito del fuego, en relación al devenir, pero tampoco hay un problema entre los dos
o una confrontación sobre el devenir. Parménides y Empédocles tampoco sobre el apero. No. Sería entre Heráclito y Parménides la confrontación en relación al movimiento. ¿Ya? En relación al movimiento. Entonces esta sería la primera confrontación en la filosofía griega clásica, en el periodo cosmológico. La primera confrontación ¿ya? Entre presocráticos fue la de Demócrito, ¿no? Parménides y Heráclito. Heráclito. Y Parménides. Entre Heráclito y Parménides. Mientras que Heráclito afirma el cambio, todo cambia. Para Parménides, nada cambia. Nada cambia. Heráclito postula el fuego como símbolo del movimiento y Parménides la inmutabilidad del ser. Entonces, la clave sería la A. Para Sócrates, en la búsqueda del conocimiento acerca de las esencias de las cosas, resulta fundamental un aspecto esencial del método mayéutico defendido por dicho filósofo. ¿Cuál es ese aspecto fundamental? La opinión podría ser, pero ¿en el contexto de qué? En el contexto del diálogo, de la conversación. Cada uno expone sus opiniones, defiende sus opiniones en la confrontación entre Sócrates y los sofistas. Podría ser esta confrontación entre la verdad universal y la verdad relativa. Sócrates opina de un modo y los sofistas de otro. La justicia, no. Sobre el problema de la justicia en Platón podríamos encontrar las confrontaciones entre la concepción de Platón y los sofistas, o la que Sócrates va a defender, pero o Platón utilizando a Sócrates como personaje principal. La felicidad es una preocupación de Aristóteles. Aquí la clave sería el diálogo. El diálogo. O sea, para Sócrates, la filosofía es dialógica. La filosofía es dialógica. Es conversacional. No hay filosofía sin diálogo.
no hay filosofía sin conversación, no hay filosofía sin confrontación, es dialógica. La filosofía no es monológica, es dialógica. ¿Ya? En el siglo XVIII Hegel dirá, ¿no? Hegel dirá después que sin oposición a otra conciencia no hay reflexión y sin reflexión no hay conciencia. Es eminentemente dialógica. Esto supone un locutor y un interlocutor, quienes intervienen en el diálogo. Intervienen en el diálogo y que se van a enfrentar y van a defender sus puntos de vista, sus opiniones. Los sofistas consideraron de suma importancia el conocimiento y con miras a obtener la virtud necesaria para participar en la vida política. Claro. ¿El conocimiento de qué? ¿El conocimiento de la geometría? No. ¿Qué artes dominaban los sofistas y enseñaban a cambio de dinero? La astronomía no, la oratoria, la gimnasia, la retórica, sí. Suma importancia el conocimiento de la retórica y gramática con miras a obtener la virtud necesaria. Podría ser la oratoria y la aritmética, no. Sería la retórica, la gramática, el lenguaje, el uso del lenguaje. Es la retórica y la gramática o simplemente el uso del lenguaje, pero sobre todo la gramática, la retórica. Ellos eran o fueron grandes maestros de retórica. La retórica es el arte de persuadir o de la persuasión. Por medio del discurso, por medio de la palabra, del uso adecuado de la palabra. Y a través de ella se puede uno, en el ámbito político, imponer su voluntad, su opinión, su punto de vista sobre el adversario, vencer a otro en las lides políticas, los debates políticos. En la 12, la B. La B de burrito. En la 3 se dice: Sócrates, yo no sé, atenienses, la impresión que habrá hecho en nosotros el discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me he desconocido a mí mismo. Tan persuasiva ha sido su manera de decir
Sin embargo, puedo asegurarlo, no han dicho una sola palabra que sea verdad. La apología, Sócrates se defiende en la apología de las acusaciones. ¿Ya? Recuerdan que eran dos las acusaciones a Sócrates, dos los ataques. ¿De qué lo acusaron a Sócrates? Lo acusaron, ¿ya? Aquí están mis acusadores. Uno, lo acusaron de corromper moralmente a los jóvenes. Y dos, lo acusaron de impiedad. Entonces, los ataques a Sócrates, las acusaciones o las denuncias a Sócrates, fueron básicamente dos. Las denuncias o las acusaciones contra Sócrates. Dos denuncias, dos acusaciones fueron importantes, claves para que los jueces tomaran la decisión. San Marcos preguntó hace algunos años atrás sobre estas acusaciones o denuncias. Uno fue acusado de corromper. Corromper moralmente a los jóvenes. Y la segunda acusación es de impiedad. Ser impío, impiedad. A raíz de esas acusaciones, los jueces, evalúan y finalmente toman una decisión, la sentencia. ¿A qué lo van a sentenciar? Lo van a sentenciar a beber la cicuta, una hierba venenosa. Y así es como Sócrates muere. Sócrates muere. ¿Ok? Sócrates había sido acusado por sus enemigos políticos e ideológicos. Sócrates se había metido siempre en problemas. Era muy preguntón, muy ácido, muy crítico y siempre dejaba en ridículo a los sabios. Molestaba a los sabios, los dejaba en ridículo, los refutaba y se fue ganando el odio, la animadversión de muchos sabios y gente importante en esa época, que podían influir sobre los jueces, sobre las decisiones que podía tomar un juez, y eso fue lo que pasó. Finalmente lo sentencian a beber la cicuta y Sócrates muere. Entonces, Sócrates ignora el impacto de las acusaciones de sus detractores. Los acusadores son ciudadanos y políticos corruptos. La retórica de los acusadores distorsiona la realidad de los hechos. Las acusaciones contra Sócrates impiden su autoconocimiento. ¿La dialéctica de las personas nos facilita el comprender? No. ¿Cuál sería la clave en la 3? No han dicho una sola palabra que sea verdad, o sea, están mintiendo los acusadores de Sócrates. En otras palabras, la retórica de los acusadores distorsiona la realidad de los hechos. No están hablando con la verdad, no están diciendo nada que sea verdad. La clave sería la C. La retórica de los acusadores, sus discursos retóricos, alteran, distorsionan, disfrazan la realidad de los hechos. No están diciendo la verdad, en otras palabras, están mintiendo.
Sí, sí, normal. Por ejemplo, la pregunta, ¿de qué manera corrompía moralmente Sócrates a los jóvenes? Ya. A ver, dos cosas al respecto. Uno, es que la acusación es falsa en realidad. Suponiendo que la acusación sea verdadera, ¿de qué manera Sócrates corrompe a los jóvenes? Bueno, los argumentos de los acusadores tienen que ver con el método socrático. Se esfuerzan por tratar de demostrar que el método socrático, de algún modo, esta nueva metodología socrática, las preguntas, los cuestionamientos, la ironía que Sócrates practicaba la ironía, se burlaba de los sabios, es decir, era irrespetuoso. Entonces, la inmoralidad que Sócrates podría promover en los jóvenes era la falta de respeto a las autoridades, a los sabios. Y eso también está asociado a la impiedad. Se lo acusa de impiedad porque no respeta a los dioses. Se lo acusa de impiedad porque se cree que Sócrates ya no cree en los dioses del Olimpo, en los dioses tradicionales, y que estaría introduciendo una nueva deidad. Y esa nueva deidad vendría a ser su propia conciencia, el daimón, o su propia conciencia. Sócrates hablaba con su propia conciencia. Ahora, volviendo al tema moral o de inmoralidad o de corromper, recuerden que es una acusación retórica, ¿ok? Pero si insistimos en que de algún modo Sócrates corrompe a los jóvenes, bueno, podríamos pensar de que Sócrates está introduciendo valores distintos, valores morales que son distintos, ¿no? Y estos valores morales tendrían que ver con la búsqueda de la verdad, ¿ya? Con la búsqueda de la verdad y el establecimiento de verdades universales o definiciones universales. Y puede ser que esto también sea una suerte de pretexto para atacar a Sócrates. Ahora, por otro lado, podría también referirse esta corrupción moral con el hecho de que Sócrates tenía amantes y sus amantes eran jóvenes. O sea, los griegos eran bisexuales. Sócrates tenía amantes y sus discípulos, algunos de ellos eran sus amantes. Sócrates estaba casado, pero a pesar de eso tenía amantes. Algunos de sus discípulos, que eran jóvenes, eran los amantes de Sócrates. ¿Cómo podemos probar eso? Pues cuando tú lees el banquete, cuyo tema es el amor, ahí se habla de Eros, ¿ya? Son los que intervienen en esta conversación, este diálogo, hablan de Eros, elogian a Eros, al dios del amor. Y aparece un personaje en ese diálogo que se llama Alcibiades. Y Alcibiades es un joven, es un muchacho, jovencito. Debe tener, aunque no se especifica la edad, algunos historiadores dicen que en ese diálogo este joven tenía 19 años y era muy hermoso. Y Alcibiades en ese diálogo confiesa su amor a Sócrates. Alcibiades está enamorado de Sócrates. Sócrates es un hombre viejo, un hombre que supera los 40, 50 años. Sócrates es feo, es pelado, no tiene cabello, se le ha caído el cabello, apenas tiene algo de cabello. Es feo físicamente, descrito en los diálogos, es alguien feo.
Sin embargo, este muchacho está enamorado de él. Este muchacho confiesa su amor por Sócrates. Confiesa que ha hecho muchos esfuerzos y sacrificios para que Sócrates lo ame, pero Sócrates lo rechaza. Es eso lo que dice en el banquete. Podríamos pensar que Sócrates corrompía a los jóvenes de esa manera, es decir, usándolos como amantes. Bueno, en esa época los griegos, en realidad, muchos griegos y viejos tenían amantes que eran muchachos, que eran jóvenes. En Grecia esto era algo habitual, pero recuerda, eran bisexuales, ¿ok? Tenían esposas, hijos y tenían a sus muchachos como amantes, ¿ok? Puede también entenderse en ese sentido, tal vez puede ser que se refieran a en ese sentido, ¿ya? Porque por ejemplo, espartanos criticaban eso de los atenienses, que los atenienses se acostaban con niños, con adolescentes, con jóvenes. Los espartanos no toleraban eso, salvo algunas excepciones, porque eran un pueblo guerrero que no se prestaba para, entre comillas, mariconadas. Si entiendes el mensaje, ¿no? Entonces, puede ser que también las acusaciones retóricas y cómo estén distorsionando ellos sus acusaciones con el objetivo de que Sócrates muera o vaya a la cárcel, pues son capaces de mentir y de afirmar cualquier cosa. Puede entenderse también de esa manera, ¿no? O sea, hay diferentes formas de argumentar en qué sentido realmente Sócrates corrompía o no a los jóvenes, si es que es cierto que los corrompía, porque en el texto queda claro más bien que esto es una acusación falsa, ¿entiendes? O exagerada o falsa, o es parte de una especie de contubernio contra Sócrates. Sus enemigos políticos lo quieren preso, ¿entiendes? Entonces también se puede entender de esa manera, ¿ok? Entonces, en la número 14 dice verdadero o falso. ¿Sócrates rechaza la enseñanza remunerada de los sofistas? Sí. Yo no he sido jamás maestro de nadie. Si cuando yo estaba hablando y me ocupaba de mis cosas, alguien deseaba escucharme, jamás se lo impedí. Tampoco dialogo cuando recibo dinero. Sócrates ataca a los sofistas porque ellos cobraban, ¿ok? Ni dejo de dialogar si no recibo. Antes bien me ofrezco para que me pregunten, tanto al rico como al pobre. Y lo mismo si alguien prefiere escuchar y responder mis preguntas. Si alguno de estos es luego un hombre honrado o no lo es, no podría yo en justicia incurrir en culpa. Les gusta oírme examinar a los que creen ser sabios y no lo son. Ese trabajo me ha sido encomendado por los dioses o por el dios según Sócrates. Entonces, en la 14 nos plantean 3 preguntitas. Sócrates rechaza la enseñanza remunerada de los sofistas. Verdadero. La actividad filosófica para Sócrates es interrogativa y crítica. Verdadero. Él pregunta, repregunta, ya, refuta. La responsabilidad ética es personal e intransferible. Es algo personal la responsabilidad. O sea, no voy a culpar a los demás, sino pues cada uno es responsable si decide escucharme, dice Sócrates, ¿no? Si decide aprender algo de mí o no, pues sí, es personal e intransferible. No voy a culpar a los demás. Verdadero, ¿cierto? Entonces, eso significa que la clave es la A. La mayéutica es el método mediante el cual Sócrates ayudaba a los hombres a dar a luz ideas verdaderas. Eso supone que la creencia de que no es necesario mirar a la naturaleza para saber la verdad, sino que esta verdad reside en nosotros mismos, es decir, en el alma,
Esta propuesta implica que en el aprendiz cumpla un papel en el proceso de aprendizaje. ¿Qué papel debe cumplir el aprendiz, el alumno, el discípulo, en este proceso de aprendizaje? Que el aprendiz cumple un papel activo y crítico, receptivo y mimético, o se dedique solo a copiar o imitar, especulativo y receptivo, práctico e imitativo, no. Pasional y trascendental, pasional, dejarse llevar por las pasiones, por las emociones, no. Tiene que ser más bien racional. Papel siempre activo, porque es un diálogo, es una conversación, ¿no? Y crítico, frente a las respuestas que alguien pueda ofrecer a la pregunta que se plantea, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? Etcétera. Entonces sería un papel activo y crítico. El aprendiz cumple un papel activo y crítico en el diálogo socrático. El diálogo es activo, vivencial, crítico. ¿Ok? Entonces sería la A. Claro. Sería la A. Avión. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver. Dice, si la pregunta 8, si Tales considera que la naturaleza está viva, el universo no sería mutable. Ya. Sí, correcto. El universo es cambiante. El universo no es estático. Tales estaría de acuerdo con la idea de que el universo siempre está cambiando. Pero la diferencia con Heráclito es que Heráclito explica el movimiento a partir de las contradicciones, de la lucha de opuestos. Tales no formula ninguna idea de contradicción en la naturaleza. En Tales no hay contradicción ni lucha de opuestos que expliquen el movimiento. Es Heráclito quien afirma que todo cambia y cambia como consecuencia de una lucha de contrarios. Tales simplemente afirma que la naturaleza está cambiando y que la naturaleza está viva o hay fuerzas que gobiernan la naturaleza y por eso percibimos como si la naturaleza estuviera viva, en movimiento. Y a eso simplemente se llamó ilozoísmo. ¿En dónde? A ver, vamos a ver. 8, 8, 8. Ajá. A ver. 8, 8, 8, 8. A ver, ¿qué preguntaron acá? Tales de Mileto consideraba que el agua era el principio constitutivo material de toda la naturaleza viva y que todo estaba lleno de dioses. Ya. De acuerdo con esta idea, se puede inferir que para el primer filósofo esta sustancia expresaba mejor que cualquier otra, por sus características. O sea, ¿qué expresaba? Por sus características. Ya, la 8. En la 8, ¿qué hemos puesto en la 8? ¿La B? No. Era la A. 8B, no. B dice permanencia e inmutabilidad del universo. No, esa no es la clave. La clave es la A. Acá es la A. La clave es la A. Es incesante cambio de las fuerzas naturales. Yo dije la A, pero marqué la B. Qué raro, me he confundido. Les puse la B, pero yo argumenté la A. Es el incesante cambio de las fuerzas de la naturaleza. Es la A. ¿Okay? En las otras está bien. Ahí yo argumenté la A, pero marqué la B. Qué raro, qué extraño. Ya. Profe, ¿los sofistas serían los primeros agnósticos?
Bueno, Protágoras, solo a Protágoras se le atribuye esta postura agnóstica. Y bueno, en los presocráticos no encontramos este tipo de posturas. En Sócrates tampoco. Protágoras se podría decir que es un remoto antecedente del agnosticismo. Se podría decir eso, ¿ok? Del agnosticismo. Aunque han habido posturas escépticas. Digamos que en Protágoras podríamos encontrar un remoto antecedente de un escepticismo ligado a Dios, ligado a la concepción de Dios. Podría afirmarse eso. En el periodo helenístico romano vamos a encontrar a escépticos radicales, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de escepticismo. Uno de ellos es el escepticismo agnosticista, pero podríamos afirmar que de todos ellos, Protágoras pudo haber sido uno de los primeros agnósticos, ¿no? De los que se tenga registro, digamos, ¿no? ¿Ya? Sí, se podría afirmar eso, ¿no? En la 15, la clave es avioncito, activo y crítico. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver. Bien. Pregunta 16. Protágoras de Abdera se basó en una ontología del devenir, o sea, del cambio, de que todo está cambiando, proveniente de los Heraclíteos, y consistió en afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. Por ello, Protágoras concibió la enseñanza como un entrenamiento en el arte de la... En el arte de la retórica, pues, y tendría que ser el relativismo. El relativismo de Protágoras se basó en una concepción ontológica del devenir heracliteo o heraclitiano, pues de que todo cambia, todo fluye, ¿entiendes? Y consistió en afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, aquí están vinculando a Protágoras con Heráclito en contraposición a Parménides, ¿ya? Y tiene sentido porque Gorgias critica a Parménides. Y aquí Protágoras se estaría basando en Heráclito, más no en Parménides, para sostener el relativismo, para poder sostener el relativismo. Lo que están diciendo aquí en el texto es que el relativismo protagoriano tiene un fundamento ontológico en una realidad que está cambiando constantemente, que deviene, y esa concepción de la realidad es heraclitiana, es lo que están diciendo. Que el relativismo de Heráclito, ¿no? El relativismo de Protágoras, o sea, el relativismo se fundamenta, ¿ya? Se fundamenta en una teoría ontológica, en una ontología, en una concepción de la realidad. Se fundamentaría en una ontología heraclitiana. Es decir, en una concepción de que la realidad está en constante cambio. La realidad está cambiando constantemente. La realidad cambia, deviene, cambia de bien. Entonces a eso se están refiriendo. Una pregunta muy interesante. La 16 es la B. La 17 dice, de lo leído se infiere. Ya, esta pregunta también la hemos visto, se ha repetido. La clave era la A. La 18
Según el texto, identifica el enunciado correcto. Sócrates discutía solamente acerca de las cosas morales y no se interesaba en absoluto por la naturaleza. Y en las cosas morales buscaba lo universal, pues el primero que tomó como objeto de su pensamiento las definiciones. O sea, es Aristóteles quien está atribuyendo a Sócrates una lógica. ¿Ya? Es Aristóteles quien señala que el método socrático es un método inductivo, dialogado, y además que Sócrates siempre busca definiciones. ¿Ya? Esto viene de la lectura de Aristóteles, de la metafísica. ¿Ok? Entonces, es Aristóteles quien atribuye a Sócrates, ¿ya? Quien en la metafísica, ¿ya? En la metafísica, señala que Sócrates propone la técnica de las definiciones. La técnica de las definiciones. A esto se le conoce como el definicionismo. El definicionismo. El definicionismo. Es decir, que el aporte de Sócrates a la lógica es el definicionismo. Es establecer definiciones. ¿Ya? Definiciones es sinónimo de determinaciones. Establecer definiciones es sinónimo de determinaciones. ¿Qué significa definir algo o determinar algo? Significa describir la naturaleza de un objeto a través de una predicación. La naturaleza de un objeto por medio de la predicación. Describir la naturaleza de un objeto por medio de la predicación. Definición es sinónimo de determinación. Entonces, Aristóteles le atribuye esto a Sócrates como un aporte significativo a la lógica, como parte de una contribución en el marco de la lógica, de este campo del conocimiento que es la lógica. El enunciado correcto sería: ¿Protágoras y Gorgias son prosocráticos? ¿Sócrates continúa la reflexión sobre la naturaleza? No. En lo moral, Sócrates buscó lo universal a través del concepto sí. ¿Demócrito es ignorado? No. ¿Aristóteles es filósofo? No. La clave sería la C, pues. La C. En la naturaleza de las cosas morales buscaba lo universal, es decir, el concepto, la definición. Casi. 18 casi. 19 y 20. Silvana sostiene que los seres humanos poseemos la capacidad intelectual suficiente para demostrar categóricamente la existencia de Dios. Incluso, desde su punto de vista, resulta posible comprender la naturaleza o esencia de éste. La capacidad intelectual suficiente para demostrar categóricamente la existencia de Dios.
A propósito de la opinión de Protágoras, sostendría que, bueno, ya habíamos señalado que Protágoras es agnóstico. Con la razón es imposible demostrar la existencia de Dios, solo a través de la fe es la medida de todo. Es imposible demostrar la existencia de Dios o inexistencia de Dios. La existencia o inexistencia de Dios. Dios tiene un plan, no, la clave sería la D, pues es imposible demostrar la existencia de Dios o inexistencia de Dios. No se puede afirmar que exista o no exista. Solo a través de la fe puede obtenerse dicha certeza. Con la razón es posible demostrar la existencia de Dios. No. La clave sería la D de dado. La D de dado. Es imposible afirmar la existencia de Dios o inexistencia de Dios. Y la 20 sería, de la lectura anterior sobre Sócrates se concluye que pocos hombres han ejercido tanta influencia profunda y permanente en la historia del pensamiento occidental. A ello, bueno, habla de la muerte de Sócrates y la fecundidad de su magisterio. Sin embargo, el hecho de que no escribiera una sola línea, esta pregunta también estaba en la anterior. No escribió obras y eso generó el problema de la cuestión socrática. Esa es la D. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la cuestión socrática? Porque se ha denominado cuestión socrática. Lo que pasa es que Sócrates no dejó obras. Y la pregunta es, ¿cómo estudiamos a un filósofo que no escribió obras? No escribió obras. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo estudiamos el pensamiento de un filósofo que no escribió obras? ¿Cómo sabemos lo que pensó? Si no hay obras, ¿cómo sabemos? ¿Cómo estudiamos? Hay que reconstruir su pensamiento, pero ¿a partir de qué reconstruimos su pensamiento? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Si no hay obras. Buena pregunta. Entonces, una fuente pueden ser los testimonios. Testimonios de personas que conocieron a Sócrates o de otros que recibieron noticias de Sócrates. Testimonios. Y otro es a través de la obra de otros, es decir, de la obra de sus discípulos. Obras de sus discípulos. Ya. Y es eso lo que hicieron los historiadores. ¿Y quién es su discípulo? Platón. Y Platón escribió los diálogos. Los diálogos platónicos. Ya entiendo. Y entonces tenemos que estudiar los diálogos, pero hay un problema. Que los diálogos los escribió Platón y Platón expone su pensamiento en los diálogos. Entonces el problema es, ¿en qué diálogos Platón se limita a exponer el pensamiento de Sócrates, su maestro, y en qué diálogos Platón expone sus propias ideas? Ahí está el problema. Entonces, es por eso que los historiadores han dividido la obra de Platón en tres: los diálogos de juventud, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez, ¿ya? Cuando ya está viejo. Entonces, los han dividido así y de tal manera que los diálogos de juventud son los diálogos socráticos. Estos son los diálogos socráticos.
donde podríamos encontrar, y efectivamente encontramos, el pensamiento de Sócrates. Estos diálogos ya son de madurez, significa que aquí ya Platón está exponiendo sus propias teorías, su teoría de las ideas, entre otras. ¿Ok? Entonces, de esa manera tratan de ubicar o discernir lo propiamente socrático de lo propiamente platónico, aunque es sumamente complicado todavía porque, incluyendo los diálogos de juventud, por momentos Sócrates está exponiendo el pensamiento, su pensamiento, y no solo el pensamiento de Sócrates, porque ya en algunos diálogos ya se expone la teoría de las ideas, ya podemos ver esa distinción, pero no de manera tan sistemática, que sí aparecen ya por aquí. Por ejemplo, La República es una obra la obra más importante de Platón, la obra más estudiada, es una obra de madurez, La República. Y ahí Platón expone sus teorías de las ideas, el método de la caverna, teoría del conocimiento, su teoría política, etc. La República. En La Vejez, por ejemplo, está el Teteto sobre el conocimiento, o el Timeo sobre el cosmos. Juventud, por ejemplo, Hipias, es un diálogo sobre estética. Hipias Mayor, es un diálogo de juventud. Hipias Mayor. Entonces, de esa manera los historiadores tratan de resolver este problema, ¿entiendes? Que se ha denominado la cuestión socrática, ¿ok? Bueno, hay especialistas, ¿no?, filósofos, que han dedicado su vida a estudiar exclusivamente la obra de Platón, y otros se han dedicado a estudiar la obra de Aristóteles íntegramente. ¿Hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta?